Gardés está en lo cierto de encontrar un oráculo que le vaticine el destino de su vida. Recorriendo las calles de Tokio durante una calurosa jornada, creyó encontrar en Henry la persona indicada. ¿Tendrá suerte? Hola, soy Allison. Bienvenidos a otro episodio de Cuentos para leer sin luz. Hoy presentamos el 23º de la 5ª temporada, titulado El Oráculo, con texto y música original de Marcelo Pérez. Que lo disfruten. En un principio, cuando se lo comentaron, dudó en creerlo. Pero esa duda duró nada más que apenas un par de segundos. En ese lapso que fue desde el primer segundo al siguiente, tuvo todo el derecho de creer que solo se trataba de alguien que recurriera a habladurías, nada más. Pudiera haber pensado que esa persona, de acuerdo a su característica física, no hubiese nacido allí, con justa razón, porque era distinto a todos. Existiera la posibilidad que hubiese nacido en otro país, y que estuviera pasando unos días como turista. Sería probable, de acuerdo a su llamativo atuendo, algo ensombrecido por el hollín más partículas de grasa procedentes de estar habituado a las comidas rápidas, de muchas calorías pero paupérrimas en salubridad. El hecho ocurrió a mediados de los años 70, en una atestada calle peatonal de Tokio. Cuando quienes paraban en el mismo hotel le comentaron de la existencia de esa persona, no supo cómo reaccionar ante la noticia. Quizás porque llegó a lo que, durante tanto tiempo, andaba buscando. Porque fue cierto, durante una ronda de café o alguna bebida destilada de las bayas del enebro, posiblemente debido a los vapores liberados se le hubiese escapado, como quien fuera traicionado por su propio subconsciente, que el hecho era que estaba necesitando tener una sesión con un oráculo. Y quien lo hubiese escuchado, ya diestro, conocedor de los rincones y recovecos de las callecitas de Tokio, volviendo a llenar su vaso, le confesase quien fuera el mejor de la zona. Que no había otro como él, contando con una reputación sobresaliente, aún más que la que tuvieran ciertos chinos o mongoles afincados. Al escuchar todo esto, por un periodo de tiempo que no supo por cuánto definir, Gardés quedó con su mirada fija en las aspas del ventilador del techo, como hipnotizado en el tenue girar, emulando un tío vivo. El hombre no paraba de transpirar. Llevaba puesta una chaqueta de lino blanco, bastante arrugada, que permitía pasar, a través de la tela, grandes manchas de humedad. Acodado en la barra, culminó de un trago lo que le quedaba de ginebra, ofreciendo un último consejo, que fuera a verlo, sus palabras lo ayudarían a resolver los problemas más inmediatos. Dicho esto, salió del bar, ganó el vestíbulo del hotel y se perdió, transparentándose como un fantasma, entre quienes pasaban por la calle. Gardés quedó con su taza de café entre sus dedos, conservando su mirada en el rodar de las aspas del ventilador. Había dicho que era fácil ubicar a esa persona, dado el tinte de su piel, lo que sería muy llamativo entre todos los paseantes. Tenía conocimiento dónde quedaba el lugar, ya que llevaba unos días allí, habiéndose informado de todo lo que le interesara conocer. Principalmente, llevaba a cuestas una gran duda con referencia a su porvenir. Nunca había conseguido el amor de una mujer, el verdadero, aquel que solo se lograría al formar una familia y, tal vez, tener hijos. Había deambulado por distintos países hasta recalar en ese hotel de Tokio, donde no tenía idea de por qué, haciendo tanto calor, las aspas del ventilador del techo del bar se movían tan lentamente. Cuando el desconocido de la chaqueta de lino le escuchó decir que deseaba encontrar algún adivinador, hizo un gesto, colocando un dedo sobre sus labios,
pidiéndole, en voz baja, emitiendo vahos de alcohol, prudencia. Que tuviera cuidado con lo que fuera a encontrar. Había muchos inescrupulosos que adivinaban el porvenir, o que manifestaban hacerlo pero que, en realidad, eran estafadores. Decían que, por varios billetes, serían capaces hasta de torcer los senderos del destino con tal que el cliente se fuera contento. Chinos, gitanos, varias generaciones que trashumaban por las calles de Tokio buscando su propio porvenir. Era fácil encontrarlos, sobre todo, en las peatonales. Pero los verdaderos maestros residían en los templos. Aunque había una excepción, Henry. Suerte era encontrarlo, no estaba siempre parando en el mismo lugar. Sin dudas, entre los maestros, el mejor. Y cuanto más uno ganara su confianza, óptimos serían los resultados de su adivinación. Todavía se paseaba por su cabeza la plena aseveración de que no había otro como Henry. Dejó unas monedas sobre la barra, pagando su café y salió a la calle. La tarde se presentaba espléndida de sol. Caminando entre la gente, Gardés no tardó en alcanzar la calle Taquecita y mezclarse entre la multitud y el calor que abrasaba el pavimento. En un instante determinado, su corazón pareció detenerse. Ahí, a pocos metros delante de sí, lo divisó. Todo en él indicaba un par de cosas: que era un turista, alguien que no había nacido en el país. No obstante, el tinte grisáceo de su indumentaria lograba que cualquiera diría que hiciera tiempo que estuviera. Llevaba puesto un sombrero de paja, cuya ala lograba cubrir en parte su rostro moreno. Una camisa floreada y pantalones cortos más debajo de sus rodillas. Estaba sentado detrás de una pequeña mesita cubierta por un género verde. En principio, Gardés se aproximó tímidamente, pero en la medida en que las miradas se encontraran, un halo de confianza fue gestándose. Se presentó a sí mismo como Henry, pidiendo que su nombre fuera pronunciado en francés y no en inglés, porque había nacido en Trinidad-Tobago, aunque sus padres lo anotaron en Haití, siendo por eso que pudiera hablar o entender el español, inglés y francés. Gardés creyó conveniente lograr su confianza, seguro que le revelaría intimidades de su vida en la medida en que la sesión de su oráculo fuera desarrollándose. Lo invitó a un bar, a estar tranquilos, y que no se preocupara por el dinero, correría con los gastos. Henry aceptó, plegó su mesita y silla, cargando en su hombro una mochila de cuero. Mientras caminaban, ambos parecían estar ajenos a la gente, comentándose curiosidades de sus viajes y derroteros. Se instalaron en una mesa apartada. Gardés pidió 2 vasos de ron, y que dejaran la botella, para poder disfrutar de la charla. Preguntó qué herramientas usaba para ejercer los oráculos. Henry sorbió medio vaso, secó sus labios con el dorso de la mano y comenzó a narrar aspectos de su vida. Su abuelo le había enseñado el arte de la adivinación. Se había dedicado a la plastromancia, el arte de la adivinación a través de la lectura de plastros de tortuga. Pero a veces era difícil conseguirlas en Haití, o escaseaban. No obstante, guardaba varios plastros en un armario, los que habían sido utilizados en distintas sesiones con personajes importantes, entre los que se había destacado un candidato a la presidencia, el cual le había vaticinado que no llegaría a hacerlo porque lo asesinarían, cosa que, en efecto, ocurrió. Pero el abuelo fue encarcelado, habiendo sido delatado ante las autoridades por conservar varios plastros, entre los que hallaron el que había usado para predecir la muerte del candidato. De esta manera, lo declararon culpable, terminando sus días en la cárcel municipal. Henry pudo huir llevando, a donde fuera, todo su conocimiento adquirido. Gardés lo vio abrir su mochila y sacar un manojo de delicadas varillas de bambú. Este era otro método que le había enseñado su abuelo. Utilizaba un manojo de entre 100 a 65 varillas para ejercer su oficio de oráculo. Las agrupó con su mano izquierda, comentando que esa práctica era muy antigua, habiéndola ejercido los chinos desde hacía más de 1000 años. Henry manipulaba las varillas, reuniéndolas en un racimo,
como si fuesen un hato de verduras listas para cortar. Las soltó sobre la mesa, las volvió a reunir y nuevamente a soltar. Luego miró fijo a Gardés, invitándolo a que hiciera una pregunta con respecto de su vida futura. Como si Henry lo hubiese adivinado, Gardés entendió que, a pesar de no decirle qué era lo que deseara saber, él ya había intuido que su mayor duda fuera acerca de su porvenir, lo que le depararía el destino. Tal vez pudiera consultarle por su vida afectiva, ya que se encontraba solo, nadie lo aguardaba al regreso de su jornada. Sin embargo, lo que más lo intrigaba era llegar con salud a asomarse a su vejez. Sus propios padres habían sido fulminados por dolencias y enfermedades increíbles, por lo que el temor de sufrir lo mismo, lo perseguía. Miró fijamente a Henry, pidiéndole que le dijera cuánto tiempo le quedaba de vida. Al escuchar estas palabras, una sombra cubrió el rostro moreno de Henry. Bajó su vista, debiendo permanecer inmóvil durante unos segundos antes de volver a reunir las esteras en un puñado. Pronunció por lo bajo frases en un idioma el cual Gardés no pudo reconocer, tras lo cual dejó caer las varillas sobre la mesa, estudiando el vaticinio, el que le sería revelado gracias a la lectura de su entrecruzamiento. Al paso de los minutos y no obtener respuesta, Gardés preguntó si podía leer algo, o si necesitaba que reformulara su pedido. Henry cubrió su rostro con sus manos, emitiendo largos suspiros, gemidos entrecortados como si estuviese atravesado por un gran dolor físico. Gardés le sirvió más ron en el vaso, instándolo a beber un trago, creyendo que eso le sentara bien. Al quitar sus manos de su rostro, Gardés comprobó que densas lágrimas brotaban de sus ojos. Henry parecía no poder emitir palabra, sus labios estaban siendo recorridos por un constante temblor, y de sus párpados entrecerrados no cesaban de escapar sus lágrimas. Gardés perdió su paciencia, golpeando con su puño la mesa, instando a Henry a que emitiera su parecer. Los golpes lograron que las varillas mutaran su original posición, deslizándose unas sobre las otras. Henry le imploró que conservara la calma, la adivinación llevaba su tiempo, y ahora debería hacer otra tirada porque se había arruinado la lectura. Debería reunir las varillas de nuevo y volver a echarlas sobre la mesa. Controlando su ansiedad, Gardés llenó de ron los vasos. Echando las varillas, Henry quedó estudiándolas. Sacó un pañuelo del bolsillo de su pantalón para secarse las lágrimas que ya estaban fundidas con las gotas de sudor que se deslizaban por su frente. Preguntó si mantuviera la misma consulta, a lo que Gardés respondió con afirmación. Henry cubrió sus ojos con la palma de su mano, en un intento de no necesitar la luz del lugar, o quizás de contemplar su visión interior. De repente, lanzó un grito, lo que alarmó a los clientes que se encontraban en el bar. Gardés le preguntó si se sentía bien. Entre lágrimas, indicó que siempre que consultaba sus varillas sufría una serie de espasmos provocados por los espíritus ancestrales penetrando en su mente, dictándole todo lo que pudiera sucederle al interesado. A continuación, cerró sus ojos y sus lágrimas fueron reemplazadas por amplias sonrisas. Cubrió su rostro con sus manos, y Gardés pudo escuchar cómo reía. Entendió que Henry se estaba burlando, por lo que, de un manotón, barrió las varillas de la mesa, las que cayeron, rebotando, sobre el piso. Henry, conmovido, lamentando lo sucedido, vio que las esteras, en su caída, habían formado un nuevo dibujo, interpretado como que la vida de Gardés concluiría en menos de una hora. Henry abandonó su silla, arrodillándose ante las varillas, musitando frases en voz baja, como rezando, con sus manos entrelazadas. Gardés perdió su paciencia, no creyendo más en los oráculos. Dejó unos billetes sobre la mesa, pisando las varillas, en su salida a la calle. Ya nada importaba a Henry y lo que pudiera decir, no había resultado ser la persona acerca de la cual le habían hablado y recomendado. En la calle se respiraba un aire denso, aplastante. Mezclándose entre la gente, vio pasar al hombre de la chaqueta de lino, por la vereda de enfrente. Le hizo señas,
Deseaba hablarle, comentarle que Henry había resultado ser un embustero, pero el dolor punzante, en el pecho, se lo impidió. A medida que caía, su imagen se tornaba diáfana, transparente, como la de un fantasma. Al igual que la de su propia muerte.